las ecuaciones que se han visto la semana pasada, pero digamos que para ahorita fines prácticos, pues debemos de empezar a adentrarnos a lo que son pues directamente los temas de cimentaciones y precisamente por ello, pues tengo una diapositiva pues ya preparada aquí para ustedes, que pues también se las voy a compartir. Y pues bueno, lo importante aquí es de que si vamos adentrándonos a lo que corresponde, veamos, muy bien. En este caso estamos en el capítulo uno. Generalmente en este libro de texto lo que corresponde al capítulo uno y 2 básicamente están enfocados especialmente en los cálculos a realizar con las muestras de suelos. Pero ahora bien, algo importante que nosotros debemos de tener en cuenta es de que casi estas ecuaciones corresponden más a los diseños o cuestiones relacionadas a los laboratorios, ¿sí? Entonces, digamos, ahorita todavía no nos interesa, o ustedes pues se supone ya han podido tener este acercamiento, ¿sí? Con estas ecuaciones, de tal manera que no tenemos que ir profundizando tanto, ¿sí? Bueno, si esto es así, y seguimos avanzando, lo que van a ver ustedes en el capítulo, o pues del libro de texto que vamos a estar utilizando, dentro dentro de esta parte del capítulo uno, todo lo que corresponde a las propiedades geotécnicas del suelo, vamos a ver en una buena parte, permítanme quiero ver aquí dice esto, todo lo podemos rotar, muy bien, vean, dependiendo de qué grupo nosotros estemos utilizando, esto sí va a afectar directamente a la cimentación, y ya con esto pues terminamos de ver la parte introductoria. Hay muchos tipos de grupos de suelos. Grupos porque obviamente dentro de cada uno de estos suelos pues habrán variaciones. Y por variaciones, a lo que me refiero es de que si bien es cierto, algún tipo de suelo va a tener algunas características que son bastante generales, pues habrán otras que van teniendo algunos problemas y pues algunas diferencias, ¿sí? Como por ejemplo, noten ustedes que cuando empezamos a tener gravas, o sea, todo lo que corresponde a las gravas, generalmente las gravas dentro del símbolo, ojo que esto está basado en el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos, ¿sí? De la ASTM. Entonces, básicamente, lo que tenemos aquí es gravas dependiendo de cuáles sean los coeficientes de uniformidad. Tendríamos, por coeficientes de uniformidad me refiero a la gráfica que veíamos con anterioridad, ¿sí? Dependiendo de la curva granulométrica y cómo iban los diámetros de las piezas a analizar, ¿sí? Tamizadas, pues, me refiero. Si andamos con un coeficiente de uniformidad mayor a uno y un C sub C entre uno y 3, pues podemos decir que es una grava bien graduada. En cambio, cuando tenemos alguna característica que pues, siempre va a ser grava, pero las partículas entre ellas van teniendo alguna variación, podemos concluir de que tendríamos entonces, solo quiero ver aquí, no estoy seguro de cuál, vamos, quiero ver un segundito, ustedes. Está abriendo ahí el libro de texto. Es que les voy a mostrar de qué gráficas me refiero. Ok, este archivo no está bien. Está bien error. O sea, bien, entonces vean ustedes que si nosotros nos referimos,
algunos tipos de suelos que vayan teniendo pues sus características, dependiendo de especialmente la granulometría y características también como los índices o las cohesiones. Por ejemplo, vean ustedes que cuando ya pasamos a suelos de grano fino, recordemos pues generalmente limos y arcillas, que cabalmente son los que están acá, recordando que a través de un ensayo de tamizado, el 50% o más va a pasar la malla número 200. O sea, eso pues ya decimos, es un suelo de grano fino. Dependiendo si fueran inorgánicos u orgánicos, pues tenemos los índices de plasticidad, los límites líquidos, para poder identificar el grupo y el subgrupo que esto va a tener. ¿Sí? Entonces, depende mucho de las características del suelo que nosotros estamos analizando. Y ahorita, pues a lo mejor alguien puede decir directamente esto, para un diseño de cimentaciones a lo mejor todavía no va a influir. Pero es que efectivamente, cuando nosotros tenemos ya combinaciones de suelos que vienen a generar algunas repercusiones directas con el comportamiento, especialmente cuando se les vaya a someter a alguna carga, pueden llegar a generar algún comportamiento inesperado. ¿Sí? Me refiero especialmente a esos tales partículas de grano fino que tienden, sobre todo, a ser pues las arcillas, ¿sí? O limos, puramente limos, con humedad pueden verse afectados. Entonces, hay que revisarlo. ¿Sí? Eso hay que revisarlo. Bueno, aquí vamos a pasar un poquito rápido. Esto todavía no nos genera pues una importancia considerable. ¿Sí? Y aquí pues hay algunas características de cómo, eh, dependiendo de los suelos que pudieran estar relacionados, como por ejemplo ven ustedes acá, tenemos una red de flujo, un nivel de agua. Bueno, estos son puros conceptos que están relacionados a, por ejemplo, a la teoría de los vasos comunicantes. Eh, Muy bien. Y a esto es a lo que quiero llegar. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos algún suelo que pudiera ser, por ejemplo, suelos arcillosos, especialmente los suelos arcillosos, cuando se les somete a algún esfuerzo a través de una carga, así como las flechas que tenemos acá, pues va a ocurrir un efecto de consolidación. En el campo, vean aquí la descripción, cuando el esfuerzo sobre una capa de arcilla saturada se incrementa, por ejemplo, por la construcción de una cimentación, la presión del poro de agua de la arcilla aumentará. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nosotros tenemos pues estas pequeñas flechas, estos esquemas, y se carga una arcilla, pues lo que sucede es de que cabalmente, por la teoría de los vasos comunicantes, sucede un diferencial de altura, ¿ya? Y lo que busca es de que casi siempre esto sucede. Noten que tenemos arena, arcilla y arena. Eh, Claramente las arenas, pues sí, son granos relativamente finos, pero no son tan, pues son granos pequeños, mejor dicho, pero no son tan finos como las arcillas. En cambio, una arcilla que esté saturada, que tenga mucha agua, pues tiende a generar este tipo de defectos. Y por defecto me refiero a que ese empuje lo que va a hacer es empezar a retirar y a expulsar todo el agua a través de la presión, dependiendo de qué tanta presión se le vaya a someter. Pero obviamente va a ser una presión considerable. Entonces el agua, pues lo que tiene que hacer es salir de ella. Eh, y dejando de ocupar el volumen que anteriormente pues, estaba ocupando. ¿Sí? Entonces, lo que llega a ocurrir en ese caso es de que pues puede haber algún tipo de inconveniente en ella, ¿no? Y más o menos bajo esa relación es de que también se hace la prueba del ensayo directo del consolidado, ¿se recuerdan? Existe un medidor, existe una carga, existen pues las piedras porosas, que son dos discos o dos placas que tratan de comprimir la muestra del suelo y se trata de revisar cómo se comporta, ¿sí? Bueno, entonces esos son los ensayos que van a ser consolidados, están compactando o pues presionando ahí la muestra. Y aquí tenemos algunas características para poder determinar, por ejemplo, el índice de expansión y otras cuestiones que generalmente se ven directamente en la mecánica de los suelos, que estarán en función
a las características del suelo, de las muestras tomadas y los ensayos que se hagan en el laboratorio. Eso es un hecho. Muy bien, entonces vean que acá, vamos a ver, pruebas de consolidación. Sí, aquí tenemos básicamente consolidaciones. Esto pues es directamente en los suelos. Y ahora nos vamos a pasar un poquito de esta parte del inicio, porque digamos, lo que vamos a ver en este curso ya es directamente el tema del diseño de las cimentaciones. ¿Sí? Se asume que pues todos estos criterios ya se han ido viendo. Muy bien, pasamos a los problemas. Es por ello que generalmente se utiliza este libro. Tiene muchos problemas y en algunas partes tiene muy buenos ejemplos. Entonces es práctico para revisar. Para comprender un poquito de la mineralogía o las rocas, el origen de las rocas, eh, y la geología, básicamente habría que retroceder unos cuantos millones de años atrás y encontrar a través de los diferentes componentes de las diferentes rocas, pues lo que ha ido quedando. Entonces, pues dependiendo de qué tipo de suelo pudiéramos nosotros tener y cómo es de que fue transportado, se fue a través de viento, a través de agua o hielo, pues de los diferentes agentes que pueden llegar a producir, por ejemplo, los depósitos glaciares, eso, a través del hielo, ¿no? O a través de un medio eólico, que es que el suelo pues va generando a través de esas ráfagas o corrientes de viento el transporte de esas diferentes partículas que al final de cuentas lo que hacen es desplazar nuestros suelos, llegando a caer con otros, reaccionando, estando a merced del intemperismo, que pues de alguna forma esto va a causar alguna que otra reacción. ¿Sí? Bueno, muy bien, aquí tenemos algunas características que nuevamente solo es a nivel de repaso. ¿Sí? Vamos a avanzar un poquito más rápido y quiero llegar ya directamente al capítulo número 3. Teniendo todo el background de la información geotécnica, de la mecánica de suelos, llegamos a lo que es importante y es el pilar de este curso. Cimentaciones superficiales es una parte donde arrancamos, ¿sí? Que de hecho, de eso es precisamente donde vamos a arrancar el día de hoy en la diapositiva. ¿Sí? Las cimentaciones... Ah, permítanme, aquí me fui un poquito. ¿Sí? Entonces, vean que, pues más o menos aquí tenemos algunas, ahorita ya vamos a ver ahí unos ejemplos de cimentaciones. Em, pero especialmente cuando hablamos de lo que corresponde a cimentaciones tienen muchos tipos de acción, muchas formas en las que puede ir trabajando. ¿A qué me refiero? Em, si nosotros muy bien. Si nosotros habláramos de de los diferentes tipos de cimientos que pueden llegar a ocurrir en algún proyecto, eh, muchas veces ocurrirá que tendremos necesidad de no profundizar tanto, ¿sí? Y ojo que por esto me refiero a dos grandes grupos de tipos de cimentación, siendo uno de ellos la cimentación a través de pilotes, por ejemplo, o sistemas más profundos o mejores de suelos. Pero especialmente de las cimentaciones donde empezamos a aprenderlos es a través de las cimentaciones superficiales. Eh, Capacidad de carga última, esto es porque pues, las reacciones que generalmente vamos nosotros a obtener
nacen de las cargas que pues ya vienen de nuestra edificación, ¿sí? Em, Me gusta pues irles mostrando un poco acerca de los conceptos que pues, van abordando un poco más de teoría a través del libro, pero para eso tienen, digamos, un resumen bastante general en la presentación y con ello vamos haciendo algunos, explicando algunas características un poquito más a profundidad, ¿sí? Pero les muestro pues dónde están ubicados los conceptos para que ustedes después puedan irlos estudiando, ¿sí? Bueno, muy bien. Si esto es así, pues de la información que nosotros vamos a tener es de que cualquier tipo de cimentación, cualquier tipo de cimentación va a ser lo considerablemente buena media vez nosotros aprendamos a controlar los esfuerzos y sobre todo, más que controlarlos, a distribuirlos de la manera correcta. Si nosotros no tenemos un adecuado control sobre los esfuerzos que van a llegar a suceder sobre las zapatas, pues desde ahí ya vamos mal. El problema es de que cuando tenemos cimentaciones muy especiales, por esto me refiero a todas aquellas que pueden llegar a tener cargas especiales, ¿sí? Pues, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros no tenemos un adecuado control sobre sobre nuestro comportamiento del suelo y de la estructura, que de hecho eso se le define como el comportamiento suelo-estructura, el problema que empieza a ocurrir es de que, y del desconocimiento de la mecánica de los suelos, es de que, por ejemplo, podemos tener un tipo de suelo que no va a permitir una adecuada distribución de carga. ¿Qué cargas? Pues las cargas que nosotros ya tenemos mayoradas, en algunos casos, en algunos otros se utilizarán pues, cargas directamente de servicio y que nosotros necesitamos utilizar para poder diseñar un área que es la zapata que pueda distribuir esas cargas directamente. ¿Sí? Entonces, pues por aquí tienen un esquema. De hecho, ya con este esquema me voy a trasladar ya a la presentación. Eh, pero efectivamente el suelo puede llegar a fallar. ¿Qué quiere decir? O sea, el suelo falla, pues sí, sí, sí puede fallar. Precisamente porque podemos tener suelos muy arenosos, ¿sí? Podemos tener suelos que no sean los adecuados, digamos, para el tipo para el tipo de carga que vamos a tener. Puede ser que estemos cimentando sobre algún estrato que no sea el mejor, que no sea el adecuado, que de alguna manera, pues esto también puede afectar bastante eh, cómo va a ser el comportamiento de esa zapata. Entonces, si nosotros tenemos alguna carga que excede la capacidad permitida, lo que empieza a ocurrir es de que se empieza a generar un efecto que a través de los esfuerzos obtenidos o resultantes aquí en este estrato, empieza a salir el suelo por los lados, porque la carga es demasiado, demasiado grande, ¿sí? Generalmente a través de una superficie de falla que se produce aquí casi a un ángulo de 45, eh, que bueno, pues eso ya va produciendo bastante complicación. Media vez alguna zapata se hunde, el problema que va a suceder es de que este tipo de suelo ya es muy difícil controlar, ¿sí? Entonces, permítanme aquí un segundo. Con ello, pues nos vamos adentrando a lo que sería permítanme, diseño geotécnico de sistemas de cimentación, que es lo que pues, vamos a ver el día de hoy. Solo permítanme, quiero ver que si lo logro proyectar rapidito. A ver, perdonen ustedes, disculpen que